Se ha ganado 99 puntos. Ni. Flipa. Gracias, me voy yendo. Ok, bueno, faltan acá. Aquí la estudiante Vanina Contreras, que no ha presentado ni una tarea. No, esta tareita es solamente para que puedan marcar para un controlcito para ver quiénes ya lo tienen. Ok. Sí, sí, está bien. Si tuviera algún problema con la instalación, ¿le hablo por el grupo o por privado? No, me avisa si quieres por privado, no hay ningún Ah, inconveniente. ya, ya. Me habla nomás, no tengo ningún Ya problema. está bien. Ok. Ok, vamos a empezar entonces. El otro día estábamos haciendo, si se recuerdan, estábamos empezando con nuestro megaproyecto de nuestro sistema, ¿cierto? Vamos a empezar que arranque. Habíamos hecho ya nuestra ventana de menú. Habíamos creado dos menús principales que vienen a ser módulos, ¿no? No sé si ustedes están llevando ya análisis y diseño 2 o uno. Uno. Uno, ¿no? No sé si han visto los diagramas para representar módulos de un sistema, todo eso todavía. Eh, estamos... No me Ah, acuerdo cómo se llama el tema no sé cómo se llama el tema, pero es algo de creación de software, algo así. No me acuerdo el tema muy bien. ya, ya. Pues lo que pasa es que en uno de esos, en esa materia, se llevan varios diagramas, ¿cierto? Son que diagramas de secuencia, que diagramas de caso de uso. Y uno de esos diagramas que van a ver en esa materia, no me acuerdo si es diagrama de módulos, no me acuerdo bien el nombre, pero uno de esos diagramas es para representar el menú de su sistema. Es decir, aquí tengo dos módulos, ¿no? En el diagrama se llama módulo, pero ya en la implementación vienen a ser los menús. En el módulo persona van a haber dos submódulos pacientes y médicos y dentro de cada uno va a haber estas funcionalidades. Pero como les dije, el tema de los menús uno lo organiza eh, de acuerdo al criterio que uno quiera, en el orden que uno quiera. No hay una regla muy específica ahí para eso, ¿cierto? Hemos creado para cada uno que vaya abriendo su ventanita. Obviamente esto ya está asignada, pero íbamos a empezar a trabajar en la ventana, en el registro de pacientes. Aquí solamente habíamos eh, creamos el formulario del paciente, colocamos los controles, fuimos personalizando, ¿no? Que salte en el orden que corresponde, ya no así todo aleatorio, le pusimos botoncitos, obviamente ahorita no hace nada ninguno, porque íbamos a empezar a programar, ¿cierto? Vamos a salir de acá. Y antes que me olvide, aquí le pusimos un menú salir, ¿no? Que ya cuando quiere finalizar, ahorita no hace nada, porque ahí nos falta programarlo. ¿No? Para salir de un formulario o cerrar toda la aplicación es application.exit, ¿cierto? No sé si eso lo han trabajado en las otras materias de programación. Con eso finaliza, ¿cierto? Ahí no estamos programando nada de base de datos, solamente son cositas de personalización, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo correr de nuevo. Salir del sistema, ve, ya finaliza directo. Y ahí le pueden adicionar este otro código que es para darle otro poco más de pinta. Esto lo copié de Stack Overflow. Porque pueden, la idea igual muchas veces es que ustedes puedan copiar código y adaptarlo, ¿no? De estas páginas. En este caso yo adapté este código que es para que me pregunte si deseo salir de la aplicación o no. Simplemente es, ¿no? Se utiliza una variable de tipo dialog result, se declara una variable y le asignan el mensaje que ustedes quieren mediante messagebox. Aquí ustedes le pueden preguntar, ¿estás seguro de salir de este sistemanga?
Ahí le van a aparecer dos botoncitos, sí y no. Si le da así, cierra. Si no, podemos ponerle otro mensaje. Bien jugado. ¿No? Obviamente ya en un sistema de verdad no va a ir todos esos mensajes, no, sino aquí es para mostrarle más o menos cómo funciona eso, porque eso igual pueden aplicarlo a cualquiera otra de sus aplicaciones. No, ahí salir del sistema, le aparece ver el mensaje con dos botones, está seguro salir del sistema, si le doy no, bien jugado. ¿Desea salir del sistema? Sí. No son pequeños detallecitos que parecen insignificantes, me parecen chistes, pero que al fin y al cabo van haciendo de la funcionalidad del sistema, ¿no? Ahora vamos a lo que vinimos. Tenemos nuestro formulario paciente. Aquí vamos a ir trabajando. Primero vamos a ir a hacer que guarde, ¿cierto? Tenemos estos campos que almacene mediante el sistema en nuestra base de datos. Recuerden que en la anterior clase vimos esta partecita de acá del archivo conexión db.cs, que no sé si, creo ahí fue un poco de confusión mental, ¿no? Porque como recién están viendo esto, debimos verlo en base de datos 1, pero bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Este archivo conexión db, o pueden llamarle el nombre que ustedes quieran, su función es de que haga es el intermediario entre su sistema mismo, entre su aplicación y la base de datos. Recuerden que aquí a la base de datos, ningún operador del sistema, así sea el presidente de la empresa o sea el de portería, nadie tiene por qué entrar aquí a SQL Server o a cualquiera sea su motor de base de datos. Aquí van a acceder solamente ustedes como ingenieros de sistema. Y las personas van a interactuar mediante la aplicación, ¿cierto? Sea una aplicación móvil, sea una aplicación web o sea una aplicación Windows como esta, ¿cierto? Desde aquí, cuando el operador que ingresa acá le dé guardar, tiene que irse a almacenar allá y nadie va a saber ni cómo es la estructura, ni qué base de datos tienen, ni qué hay por debajo de este botón, nada, simplemente operación del sistema nada más, ¿no? Entonces, esta clase conexión de acá es donde va a estar la programación, todo el código necesario a nivel de base de datos para que uno haga la conexión. Y recuerden que cuando hay, no solamente es crear la conexión, sino tengo que abrirla, esa conexión, para que esté establecido ese puente, ¿no? Y cuando cerremos la aplicación o cerremos cada que cerremos, en este caso lo vamos a ir haciendo ventana por ventana, cada que cerremos una ventana vamos a cerrar esa conexión hacia la base de datos. ¿Ok? Aquí entonces lo que implementamos el otro día fue estos tres métodos: el constructor, la abrir conexión y cerrar conexión. Les pasé un videito en YouTube, no sé si lo vieron ahí en el... ¿Dónde está? Aquí en el Classroom. Le subí ahora un video de un youtuber que dura 8 minutos, que lo explica Yo no, exactamente. no lo vi. ¿No lo vieron? Yo no. Dele una miradita, ahí le explica igual exactamente lo mismo que vimos en la anterior clase. Son 8 minutos que dura, lo único que explica es cómo programarlo esto y para qué sirve. ¿Ok? Lo mismo que vimos en la anterior clase. Ahora lo que necesitamos, ¿dónde está mi formulario de pacientes? Necesitamos algo que cuando la persona le dé clic en guardar, vaya y almacene estos datos que introdujeron aquí, los almacene en nuestra base de datos, ¿cierto? Para eso entonces toda la programación a nivel de instrucciones de SQL lo vamos a hacer en esta clase conexión. Me voy a crear entonces un método insertar pacientes, ¿ok?
Les voy a pasar otro video que hay de otra forma de conectar, por si es que ustedes lo hayan muy difícil. El otro es puro interfaz gráfica, para que le den una chequeada, pero nosotros vamos a trabajar sobre esta forma. Pero por ahí si les interesa el otro, por ahí lo hayan más fácil la otra forma. Ok, aquí insertar paciente. Recuerden que tenemos estas variables declaradas, el SQL Connection, el SQL Command, el Data Reader y el Data Adapter. El SQL Connection me sirve para establecer la conexión a la base de datos. ¿Okay? El SQL Command, que tengo una variable que se llama CMD, de abreviación de Command justamente, en la cual yo le voy a mandar todas las instrucciones SQL. Le voy a mandar un select, un update, un delete, un select, ¿no? Y este de acá es el que va a procesar con la base de datos. Vamos a ir un momentito a nuestra tabla pacientes. Estamos trabajando con la base de datos clínica, ¿cierto? Base de datos clínica, tabla pacientes. En la tabla paciente, nuestra tabla paciente está conformada por carnet de identidad, nombre, apellido paterno, materno, email y teléfono. Entonces, este método tiene que ser capaz de recepcionar esa información desde esta interfase gráfica de acá y mandarle esos valores a la base de datos. Es decir, desde acá yo voy a llamar al método insertar y le voy a mandar como valores este de acá, el valor de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de cada uno de ellos. ¿Cierto? Cuando le voy a guardar, simplemente... Uy, ¿qué pasó con esto? Aquí va a haber un método que va a decir base de datos punto insertar paciente. Y insertar paciente lo que va a hacer es un insert a la base de datos. ¿Cierto? Porque así es como con ese comando es el que utilizamos en SQL, ¿cierto? Aquí entonces vamos a declararnos como parámetros para que pueda recepcionar una variable que se va a llamar documento de identidad. Nombre, apellido paterno, paterno, ¿qué más hay? Email y teléfono. Ahorita estamos trabajando con estos valores o estos parámetros básicos. Después vamos a ir aumentándole. Solamente estamos trabajando con una tabla sencilla para que vayan viendo las funcionalidades. Entonces, tengo mi variable CMD de tipo del objeto SQL Command. Dijimos que el SQL Command es el que es el objeto en el cual yo le voy a mandar las instrucciones SQL, ¿cierto? CMD. ¿Cuál es el valor de esto? Hay un parámetro. Tienen que instanciar el objeto de tipo SQL Command y un momentito.
Y aquí adentro, ustedes lo que van a hacer es mandarle la instrucción SQL. Van a decir insert into el nombre de la tabla que se llama pacientes, tal cual como lo escribíamos en el SQL, valúes. Y aquí lo que quizás resulte un poco tedioso realizarlo es el tema de las comillas, de tener el cuidado preciso para abrir y cerrar. Recuerden que cuando hacemos un insert por acá, hacemos esto, ¿no? Insert, pacientes, valúes, y lo hacemos así con comillas, ¿cierto? Cuando son datos de tipo string, ¿no? Aquí el carnet de identidad, Juan Pérez Roca @gmail.com y el teléfono, ¿cierto? Así lo hacemos desde acá, desde la consola del SQL. Pero aquí le estamos dando nosotros valores fijos. Ahora lo que tiene que hacer es recibir valores de un parámetro, y ese parámetro puede ser cualquier valor, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos parámetros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente igual, solamente que acá tenemos que ir pasándole o concatenando cada uno de estos valores. ¿Y cómo lo concatenamos? Simplemente haciendo, recuerden que esto es simplemente un string, cortamos ahí y vamos concatenando cada una de las variables del parámetro. Documento de identidad más abrimos comilla, nombre. Aquí requiere un poco de concentración porque le pelan un poquito ahí y después se pierde uno mismo. ¿Qué estamos? Apellido paterno. Y teléfono. Aquí hay doble paréntesis porque uno es el que está concatenando del insert de acá, ¿cierto? Es este paréntesis de acá que está dentro de la cadena. Y este otro paréntesis es el que cierra cuando estamos instanciando al SQL command. Y aquí como último parámetro me pide una variable de tipo conexión, la cual tenemos esa variable que es la variable conexión DB, la cual fue la que creamos acá, ¿cierto? Con el SQL Connection, que es ahí donde tiene la cadena de conexión que está apuntando a una base de datos y a un servidor en específico. Y para finalizar, aquí solamente le estamos instanciando y le estamos mandando como parámetro o como instrucción ese comando SQL. Ahora tenemos que decirle el método execute nonquery es el que va a hacer ya, el que va a ejecutar. Es como si le demos acá nosotros el ejecutar, clic al botón ejecutar. Eso es lo que hace el comando
execute no query, ¿no? Hasta aquí hemos escrito la consulta, que es como escribirla aquí. Con solo con escribirla no hace nada, ¿no? Tenemos que darle ejecutar. Eso es lo que hace acá mismo. Hemos escrito la consulta, pero ahora tenemos que darle clic al botoncito de ejecutar, entre comillas, y eso es lo que va a hacer que mande esos datos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí dijimos, ¿no? Estamos en mi conexión, en mi clase de conexión, que es la intermedia entre el sistema y la base de datos. Ahora yo desde acá, desde mi interfaz gráfica, voy a hacer que le mande los parámetros, perdón, la información a ese método que acabo de crear, y ese método se va a encargar de registrar acá en la base de datos. Eso tiene que suceder cuando yo le dé clic aquí al botón guardar. Para que yo pueda usar esta clase de acá, conexión, obviamente tengo que crearme o instanciarme una variable, ¿no? Una variable de ese tipo. En este caso, me voy a crear una variable CNX del tipo conexión DB, que es mi clase que yo me he creado, ¿no? Que ustedes van a crear. Y lo que estoy haciendo acá es cuando el formulario se abra en el método onload, ahí yo estoy estoy llamando al método abrir conexión, que es lo que me va a abrir la conexión hacia esa base de datos. Esto lo vamos a ir haciendo ahorita, o bueno, en este proyecto, en cada uno de nuestros formularios, abrir y cerrar. Y cuando, aquí me voy a crear un botoncito, cerrar, se va a llamar, perdón. Perdón. Aquí me voy a crear un botón cerrar, que lo que va a hacer es cnx.cerrar la conexión a la base de datos y cerrarme esta ventanita. Ok, ahora la vamos a hacer la cerrar la ventanita, pero antes vamos a programar el botón guardar, que es ahí donde va a ir el método que nos acabamos de crear. Tengo la variable CNX, ¿no? En CNX están incluidos todos los métodos públicos que yo he declarado acá. Puedo utilizar cualquiera de esos. Entonces voy a decir cnx.insertar pacientes. Y aquí lo que tengo que ir mandándoles son todos los parámetros. Es decir, tengo que mandarle el documento de identidad, el nombre, el apellido paterno, materno, email y teléfono. Y eso, ¿dónde lo tengo? Lo tengo almacenado en cada uno de estos text box. Un momentito, vamos a cortarlo esto de acá. Uno de los consejos que les daba el otro día es cuando ocupen los componentes, es recomendable, o bueno, siempre se hace, de ponerle nombre a cada uno de los objetos que tenga relación a la función que hacen. Pues fíjense, este se llama TechBox 6, este TechBox 5, TechBox 4, pero cuando ya están en la operativa trabajando en el código del sistema, como que si lo dejan con estos nombres por defecto, uno mismo se pierde y no saben, TechBox 2, ¿qué había ahí? El mail, el nombre, el carnet. Así que es preferible, como una buena práctica, colocarle un nombre referencial a la función que va a cumplir. Yo utilizo esta nomenclatura, por ejemplo, TXT, documento de identidad, TXT, nombre, simplemente le estoy cambiando el nombre a ese control para poder usarlo luego con ese mismo nombre, ¿cierto? Para que no me sea confuso de TechBox 3, todas esas burreras. Porque
Aquí solamente estamos utilizando cuántos 6 controles. Pueden tener formularios donde hayan más de 20, 30, 50 textbox. Entonces ahí si lo dejan con esos nombres, ahí con seguridad que se van a perder. Esto se hace como una buena práctica. TXT fondo. Me acuerdo que al hacer una calculadora no Ujú. puse nombres igual y no sabía qué botón era de qué. Sí, ¿no? Se pierde uno. No, Sí, no sabe al final qué cosa es qué. sí, Por eso era es, superior como total. como le digo, cuando están empezando a programar su ventanita, ahí nomás es a ponerle los nombres. Después ya uno se desacuerda. Después se hace complicado saber qué cosa es qué. Sí, me chipé en Taringa. Yo dije, no sé, no me voy a chipar en nada. No pasa. Entonces, ve, ahora mire, ya es más fácil, ¿no? Entonces le voy a mandar el TXT documento ID. Le voy a mandar el nombre, TXT nombre, es decir, el componente text nombre. Esto lo voy a apartar. Luego TXT apellido paterno. Apellido materno. ¿Qué más sigue? Email. Y TXT fono, ¿no? Ok, listo, con eso. Vamos a ver. Con eso, ahí ustedes ya están llamando al método de insertar pacientes de la clase conexión y le están mandando por parámetros todos los componentes necesarios que contienen la información que yo necesito para guardar en la base de datos, ¿cierto? Entonces, ahora cuando lo hagamos funcionar, error de compilación, F, cambie de programador. Se esperaba. Ah, F. el clásico. Ahí está, ¿no? Vamos a nuestro menú pacientes, abrimos la ventana. Obviamente aquí vamos a ir agregándole más cositas. Vamos a registrar uno a mí, nombres. Fíjense, aquí puede suceder esto. Sí puede quedar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando le dé guardar, ahorita obviamente visualmente no hace ningún efecto. En teoría ya se ha tenido que guardar en mi base de datos. Vamos a comprobar si es que esto es así. Select asterisco from pacientes. Ahí está Wishan Ulloa, está guardado, ¿cierto? Vamos a insertar otro. Vamos a poner a Gabriel. Esto incluso el operador puede hacer así. No está insertado Gabriel en nuestra base de datos, no le damos guardar. Y en teoría eso ha tenido que registrármelo en la base de datos. Fíjense que ahorita, tal como lo está mandando, o tal como está escribiendo, se está insertando, ¿cierto?
Ahí es donde ya vienen las cositas o los arreglos que les comentaba o que vimos alguna vez, que es de que nosotros podamos controlar de que se mande todo en mayúscula. Por ejemplo, aquí el nombre y el apellido deberían irse todo en mayúscula, ¿cierto? Muy independiente de cómo lo escriban en la interfaz al momento de guardarlo. Ustedes pueden definir que se guarde todo en mayúscula, la dirección del correo que se vaya todo en minúscula. Otras cosas que hay que adicionarle acá, al momento de que yo le dé guardar, esto debería limpiarse, ¿cierto? Desaparecer y salirme algún mensajecito bonito, el dato se ha registrado correctamente, ¿cierto? Así es como funcionan los sistemas normalmente, ¿no? Hasta ahí, como vieron, ya desde mi interfaz gráfica ya estoy mandándole datos a mi base de datos. Estoy mandándole en el orden para que se registren, ¿no? Entonces, de la interfaz gráfica, repito, esto puede ser una aplicación móvil, puede ser Java, puede ser Python, puede ser Visual Basic, el lenguaje que ustedes quieran. De cualquier lenguaje que utilicen, siempre o la mayoría de las veces van a tener una clase como esta donde van a estar todas las, que va a ser la capa intermedia entre la aplicación y la base de datos. Aquí es donde se va a procesar todas las instrucciones SQL en esta clase conexión de acá. Y ustedes de la interfaz gráfica lo único que van a hacer es mandarle los datos como parámetros, ¿cierto? Fíjense acá nada más estoy diciendo insertar pacientes. Le mando los parámetros que tenga y listo. Ahora vamos a ir dándole un poco de personalización, lo que le decía. Cuando le dé guardar, debería aparecerle acá un mensaje que diga se ha insertado el dato, ¿no? Para mostrar un mensaje, Message box. message box, correcto. Message box punto show, coma, y ahí entre comillas el dato o información del paciente fue guardada. Ahí ustedes, uno define el mensajecito que quieren que aparezca. Acá no me acuerdo cómo era para mostrar, para que les salga un iconito diferente, pero bueno, eso lo vamos, ahorita lo vamos a ver. No, entonces con ese mensaje, ya entonces ya va a variar la cosa, no lo vamos a borrar acá los datos delete from pacientes. Dos la borrada, lo vamos a borrar. Esto lo estoy haciendo así paso a paso para que vean cómo va evolucionando. Ah, ya, otra cosa antes de guardar los datos. Dijimos, ¿no? De que lo estaba almacenando así de forma incorrecta porque el operador del sistema no es un erudito en computación y es lo que escribe así con una mano, ¿cierto? Con un dedo, como escribía yo antes cuando empecé a usar computadora. Entonces acá en mi clase conexión, que es donde yo le estoy mandando los datos, aquí es donde yo le puedo decir, hay dos formas de hacerlo. Una, ¿se acuerdan que era usando el comando app? ¿Cuál era? A ver, un ratito. ¿Comando para qué, ingeniero? Para que se guarde todo en mayúscula. Ah, tu upper. Ajá. Top upper, creo que era. Top upper, algo así. Uppercase SQL. En la función upper, ¿no? Pueden, Eh, pueden usar la función upper en la consulta SQL. Aquí pueden ponerle upper.
a cada uno de los parámetros, pero si no quieren hacerlo desde aquí, Entonces, ¿se puede hacer el virtual y desde la SQL sí, pueden o no? hacerlo desde aquí mismo, Ah, desde la interfase gráfica. Cada uno de estos componentes tiene su propiedad. Después de text, si le dan punto to upper, ¿m? ya. Cada uno de los componentes tiene esa propiedad. Punto. Ingeniero, y cuando uno solicita datos de esta base de datos donde todo ha sido almacenado con uppercase, ¿cómo también devuelve todo en uppercase? Sí, todo en ¿O hay- uppercase. Todo lo devuelve en uppercase, a no ser que usted en la consulta, a cada Ajá. campo le ponga un lower, digamos, ¿no? ¿Hay eso para Sí. que cada palabra tenga una mayúscula, por ejemplo? Ah, ya una función como en Word cuando Ah, cuando que la primera letra esté en mayúscula, algo ajá. así. ¿Existe eso? No recuerdo si hay, nunca lo he hecho, la verdad. Pero yo creo que funciona bien con mayúscula, Sí, ¿no? Sí, es mejor. generalmente Más todos ordenado. generalmente todos los sistemas lo guardan con mayúscula todo. Claro. Mm. Y acá, por ejemplo, queremos que el mail lo guarde en minúscula, ¿no? Para minúscula es to lower. Ahí. Y el teléfono, bueno, es un dato numérico. Vamos a hacerlo correr. Vamos a registrarlo de nuevo, 46, 62, 79. Ok, le vamos a dar guardar. La información del paciente fue guardada correctamente. Al darle aquí OK, esto debería desaparecer, ¿cierto? Eso lo vamos a programar ahora. Le damos OK, sigue manteniéndose ahí, pero vamos a verificar si lo insertó. Y fíjense, ya me lo insertó todos los nombres en mayúscula y el correo en minúscula, ¿cierto? De esa forma nosotros podemos controlar y ahí ya no hay problema de que la persona que está operando el sistema lo cambie a mayúscula, minúscula, un montón de cosas, ¿no? Ahora, si lo escribe mal, bueno, ahí ya escapa ya a la operación del sistema, ya es un error de introducción de datos, como por ejemplo pasó ahí, ¿cierto? Esta misma ventana debería tener la posibilidad de que podamos modificar esa información para corregir. Ok, eso lo vamos a hacer en el botón modificar, pero vamos a ir trabajando parte por parte. Lo que vamos a hacer es una función para que borre, después de que haga esto, lo borre los componentes. Es algo con el punto clear, ¿no? Sí, correcto. Vamos a crear una función, un método void. Y aquí lo único que vamos a hacer es decir txt docid.clear a cada uno. Hay que seleccionar todingos, ¿no? Sí, para la calculadora seguramente le han ocupado este método. Ajá, sí, Sí, sí. ¿no? Sí. Nombre, apellido paterno. Ash,
Uy. Uy. Ok. Y si no me equivoco, a ver, TXT. ¿Para qué es de focus? Ahorita voy a ver si funciona. Este focus lo que va a hacer es le va a llevar, es solamente un efecto visual. Fíjense, lo vamos a quitar esto. Hasta ahí lo que va a hacer es limpiarme los componentes, ¿cierto? Como me lo creé un método acá, aquí vamos a llamar a limpiar componentes. Ahora le explico para qué sirve el focus. Primero vamos a hacerlo sin focus. Bueno, acá vamos a registrarlo a Gabriel de nuevo. Áñez Camacho. Pero no tanto, ¿ok? Le vamos a dar guardar, me aparece, ok, y me lo limpia, ¿cierto? Ahí ya aparece, ya tiene más la funcionalidad de un sistema. Ahora, lo ideal es de que, fíjense, el cursor se me quedó acá en guardar, no sé si lo ven remarcado, ¿no? Lo ideal es de que me vuelva a aparecer ahí para comodidad del operador del sistema. No, el método focus lo que va a hacer es ponérmelo el cursor ahí en el componente que yo le diga. No se fijaron que vamos a crear otro de nuevo. Ramiro. ¿Cuál es su apellido? Ramiro González, ¿no? Sí, González es. González, González, lo vamos a poner. Hola. No, le doy guardar. Me muestra, ok, está bien. Me lo limpia, pero lo que yo quiero es que el cursor quede otra vez parpadeando aquí. Ahí. Eso es simplemente lo que hace el método focus. Vamos a habilitarlo. Y uno le dice en qué componente. No quiero que me aparezca en el doc ID, es decir, en este de acá. Este es el que se llama txt doc ID, ¿no? Vamos a ver si está bien. No recuerdo si es la sintaxis esa. Voy a registrar al paciente. Guardar, ok. Ahora ya me aparece el cursor ahí, ¿vieron? Simplemente eso es lo único que hace el cursor. Como le digo, estas cositas parecen insignificantes, pero cuando implementan el sistema, dependiendo, como le digo, el nivel de operador que va a tener la aplicación, eh, empiezan a pedir estas cositas. Ay, no me aparece el cursor ahí, y el operador pierde tiempo hasta que mueve el mouse y le da clic ahí. Parece sin sentido, tonto y sin sentido, pero piden esas cosas, ¿no? Y lo que hace esa función es, como les digo, simplemente colocar lo que aparezca ahí. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es el modificar. ¿Qué es lo que hace el modificar? Vamos a darle acá un select. Vamos a hacer primero una modificación de un dato desde aquí de SQL para tratar de replicarlo allá en la aplicación. Ok, si yo quiero modificar, por ejemplo, acá a mis datos para corregir mi nombre, lo que hago es un update. Sientes set
y le digo email, el campo email, corregirlo por william@gmail.com, ¿cierto? Si yo agarro y ejecuto esto, lo que voy a hacer es modificar a todingos, ¿no? Porque le estoy diciendo actualizar el campo de la tabla pacientes, actualizar el campo email a william@gmail.com. No le estoy dando algún dato puntual en específico porque donde yo quiera modificar esto. Para darle un dato bien puntual que modifique solo un registro, aplico la cláusula where, perdón, donde y puedo hacer uso del valor que hay en docid porque es un campo único, ¿cierto? William pueden haber 10 millones de William, Ulloa pueden haber 10 millones de Ulloa, el apellido igual. El teléfono, bueno, sabemos que el teléfono puede ser cambiante o puede no tener, pero el campo llave es docid y es un valor que va a ser único, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer uso de ese campo donde el documento de identidad sea igual a 4662179. ¿Cierto? Entonces si yo ejecuto eso, ya le estoy diciendo actualizar en la tabla pacientes, establecer el campo email a william@gmail.com donde el documento de identidad sea eso. Ok, lo vamos a ejecutar esto. Una fila afectada, le doy select y ella me lo corrige, ¿correcto? Así funciona el update. Fíjense si yo me olvido de colocar el where, ¿qué pasa? A mí me pasó, creo que una vez le conté, ¿no? En un sistema de recursos humanos me olvidé de poner el where. 4 filas afectadas, ¿no? Ahora le doy select. Uy. Y todos están con William@gmail, ¿no? Sonamos, por eso es. El update es un arma de doble filo si no tiene... Si digamos que me pasa eso, ¿cómo podría arreglar? Con los backups de la base de datos. En ese caso tendría que sacar backup cada semana. Generalmente se saca cada día. Yo saco todos los días Wow. backup. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y esos backup cuánto pesan, digamos? No pesan mucho. Bueno, esto como son tablas chiquititas, son... Ajá, pero digamos de una empresa ya así grande, ¿cuánto puede pesar? Por ejemplo, de los que usted hace. Ajá, eso le iba a decir. Por ejemplo, yo tengo una base de datos que pesa 500 gigas el backup. Y al día hace eso. ¿Y todo eso dónde lo almacena? En cintas de backup, se llaman, no sé si alguna vez has visto, tenía una cinta por acá para mostrarle, a ver. ¿No es una cajita llena de discos duros? ¿Algo así? La cinta es como un cassette, ¿se acuerdan de los cassettes de la radio de antes? Sí. Pero esa cinta, ese cassette le almacena 15 teras de información por ejemplo. Así que he visto. Sí, almacena harto. Ahora, por ejemplo, en el tema de los backups, hay los backups completos, los backups incrementales y los... Ahorita les voy a mostrar que eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante, pero les muestro. Obviamente yo no lo hago así manualmente, hay una tarea programada que hace esto mismo, pero de forma automatizada todos los días. Fíjense acá, el tipo de backup dice full, hay full y diferencial, hay dos tipos de backup. Si yo le doy full, me va a hacer tal cual un backup completo, que es el backup que pesa 500 gigas. No el que le digo, el backup completo. Ese backup completo yo lo hago una vez al mes, un backup full. Una vez al mes hago un backup de 500 gigas. Y todos los días lo que hago es el otro, el diferencial. El diferencial, ¿qué es lo que hace? Solamente me backupea las modificaciones que hubieron ese día, del día anterior, del último backup, las modificaciones que hubieron hasta ese otro backup. Ya. ¿Me entiendes? Y son bien pequeñitas esos backups. Y eso al guardar le pones fecha o algo así, ¿no? Sí, correcto, con fecha se va guardando.
Ajá, wow. Ajá, es un trabajito, claro, y ya el diferencial, el backup diferencial, lo que le guarda es el backup de los cambios que hubieron de un día al otro, ¿no? Y eso ya es bien Ah, pequeñito, ya 1 mega, 10 megas, ¿no? Ya es bien pequeño. ya. Wow. Y, y, Maldito. y para restaurar, ya restaura, acá hay la otra tarea, clic derecho, restaurar, backup de la base de datos, ¿no? Y ahí le da la línea de tiempo, fíjense, ahí donde está el backup full, desde cuándo quiere hacer la restauración, ¿no? Entonces tiene hartas cosas interesantes el SQL Server. Wow. Pero como le digo, esa vez lo que me salvó a mí cuando hice el update ese a la base de datos de recursos humanos de la empresa donde trabajaba, en la primera empresa donde trabajé, creo hace 10 años, le planteé un update y no puse web, pero lo que me salvó fue que ese rato antes, no sé, el diablito en mi hombro me dijo hacer un backup. Le digo, hice un backup full, ejecuté mi update, la chingué, me di cuenta y de ahí ese mismo ratito restauré la base de datos que había respaldado. ¿Y al guardar y restaurar tarda? No, no tarda, es rapidito. Ah, bien. Rapidito. Por ejemplo, fíjense, no, acá, clic derecho backup, hago un full, bueno, ya tuve el backup, rapidito. No tarda mucho. Eso igual se lo puede Sí, ejecutar pensé por... que iba a tardar hartísimo. No, no, es rápido, ¿no? Pues le digo, el backup es importante que lo hagan antes de hacer el update y cuando hagan el update siempre tienen que tener el cuidado de, ¿cómo se llama? Poner el Word. De poner el where, si no, sonamos. Acá en nuestro sistema sí lo que vamos a hacer es, como tengo yo todo esto, cualquiera de estos campos puede ser lo que vaya a modificar, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es un update genérico para toda esa tabla y que me modifique, aunque no varíe el valor, pero que se vaya el dato guardado. Por ejemplo, voy a hacer establecer nombres igual, coma, apellido paterno igual, apellido materno igual, email, coma y teléfono. Lo que voy a hacer es así un update genérico, cosa que aplique para cualquiera de los campos que desee modificar el operador del sistema, ¿cierto? Y tengan en cuenta que tengo que tener en cuenta el update al final, que estoy haciendo uso del campo carnet de identidad. ¿Esto cómo funcionaría? Esto me lo voy a copiar acá a mi SQL, a mi Visual Studio, porque me va a servir. Venimos acá. Como vamos a hacer una instrucción SQL, tenemos que hacerlo en nuestra clase intermedia, ¿no? En conexión DB. Aquí nos vamos a crear otro método, public void pacientes. Le vamos a mandar exactamente los mismos parámetros. Copiarlo esto aquí un momentito, ahí. Le vamos a mandar los mismos parámetros porque me va a servir eso, ¿cierto? Voy a modificar los datos de la tabla paciente y puedo modificar cualquiera de ellos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es igual instanciar
Mi variable es de tipo SQL command. Aquí le voy a poner la instrucción SQL y le digo que me lo instancie a mi parámetro de conexión DB, que es el que me hace el enlace a mi base de datos, ¿no? Y bueno, acá el update. Y lo que copié del SQL, esto me va a servir porque esto es prácticamente lo que necesito, ¿no? Entonces aquí yo le digo actualizar de la tabla paciente estableciendo el campo nombre y aquí ya le empiezo a poner los parámetros, ¿no? De igual manera, concatenándolos, siempre no perdiendo el hilo de la concatenación. Ahí. Cierro la comida. Ahí. Paterno. App. Y el where, donde el documento de identidad sea igual a mi parámetro doc ID, ¿cierto? Ahí. Ahí lo que tienen que, en lo posible, procurar no perderse entre las comillas simples y doble, porque es bien confuso y chispadoso. ¿No? Y de igual manera, en la línea de arriba lo que hice fue escribir la consulta SQL. Ahora necesito que eso se aplique y se ejecute, ¿no? Con el método execute non-query. Con eso voy a hacer de que se guarde la información. Vamos a ir aquí a nuestra ventanita y vamos a programar en el botón modificar. Lo vamos a hacer exactamente de la misma forma de acá. Esto mismo nos puede servir. Lo vamos a copiar y pegar, solamente que acá no voy a llamar al método insertar, sino voy a llamar al método modificar pacientes. Exactamente los mismos parámetros, la información fue actualizada, si quieren ponerle. Y de igual manera limpio los componentes y establezco el focus en el de esto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Ahí está. Vamos a nuestra tabla registro. Quiero actualizar este documento de identidad. Vamos a suponer que lo escribió. ¿Dónde está? William, y no era así William, sino que era William Ulloa, y el otro era con H. El correo era William Ulloa@gmail.com, y vamos a actualizar la información. Aquí no va a ser Gmail, aquí la vamos a cambiar a Hotmail. Ok, entonces, cuando le den modificar, la información fue actualizada correctamente, se borra, se pone en focus, y cuando le doy un select, ahí está, no, William Ulloa me actualizó cada uno de los parámetros que yo le mandé, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí sucede una cosa. ¿Cómo sabe el operador cuál es la información que hay en nuestra base de datos? Aquí pueden haber 10.000. ¿Por el carnet? Por el carnet, ¿cierto? Pueden haber 10.000 registros. Lo ideal
Y como ustedes han visto en los sistemas, cuando van al banco, al super, le ponen el código, el carnet y le muestra toda la información, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora entonces es un método que cuando yo le ponga ahí el carnet, le dé buscar, me muestra acá toda la información de esa persona. ¿Ok? Y a partir de ahí yo puedo darle modificar, todas esas cosas. ¿Ok? Porque ahorita estoy como que a ciegas, ¿no? Ahorita no sé qué valor, incluso ya no me va a dar el tiempo ahora. Pero la otra clase ya vamos a ir aumentándole acá un grid, se llama, donde yo pueda visualizar toda la información que hay. Pero ahorita para finalizar, lo que vamos a hacer es el método buscar, que me va a traer toda la información de esa persona, en este caso de ese paciente. Habría que buscar desde el documento de identidad. Sí, a partir del documento de identidad, correcto. ¿No? Entonces, fíjense que a partir de acá como que se va haciendo facilito. Cuando hagamos el método o insertar los datos del médico, del doctor, prácticamente va a ser copiar todo esto y redireccionar a la tabla doctor, creo que se llamaba, no me recuerdo, pero se va haciendo como que más fácil. Aquí lo que vamos a hacer ahora es un método buscar paciente. Pero aquí yo voy a buscar a partir solamente del carnet de identidad, ¿cierto? Ya no necesito todos los demás valores. La búsqueda ya la hago solo por el documento de identidad, y teniendo el documento de identidad, la aplicación debe ser capaz de traer toda la información, ¿cierto? Para eso vamos a revisar acá el anterior que hicimos, una de las clases muy anteriores. Ah, estaba equivocándome, no es un void. Como esto es una función que me va a devolver datos, es un método que me va a devolver datos, tengo que utilizar el método o una función de tipo SQL Data Reader. En el Data Reader lo que va a hacer es, fíjense, estoy utilizando un select, y lo que va a hacer es todo el contenido de ese select, mandármelo a esta variable. Y desde la aplicación lo único que voy a hacer yo es obtener campo a campo los datos de esta variable. Ok, como está hecho acá me lo voy a copiar de nuevo un momentito. Y lo vamos a reemplazar en lugar de buscar paciente, le vamos a llamar por documento de identidad, le estoy pasando. Fíjense que el nombre de la variable puede variar cada vez, no es preciso que se llame lo mismo. Acá se llama doc y acá le voy a poner carnet para cambiar un poco el nombre. Y mi consulta, obviamente, va a ser no seleccionar todos los datos de la tabla paciente, where el doc ID sea igual a el número de carnet, para mostrar los datos específicos de una persona, ¿cierto? Ya no quiero que me muestre todo, sino los datos específicos de uno solo. Esa sería la consulta correcta. Entonces, eso mismo trato de adaptarlo acá. Seleccionar todos los valores de la tabla pacientes, donde el documento de identidad sea igual al valor que le voy a pasar en este parámetro carnet, ¿cierto? Llamo al método executeReader. Tengo que devolver los datos en un data adapter, tengo que tener declarada esta variable acá, DR, le puse DSQL data adapter. Ahí se va a almacenar toda esa información. Lo que hace ese data adapter, fíjense acá, escribo la consulta execute, este viene a ser el execute non-query, y todo esto de acá, todo ese, ¿dónde está el lapicero? Todo esto de aquí
Eso es lo que se va a almacenar en el SQL Data Reader, en esta variable de acá. Como estoy utilizando un where me va a obtener solo un registro en específico, entonces ese registro es el que tiene que almacenar. Todo esto de acá me lo tiene que almacenar en esta variable. Y esa variable va a contener toda esa información y desde la interfase, ahí yo voy a empezar a obtener o a llamar dato por dato. ¿Ok? Fíjense aquí, lo único que he hecho es la consulta. Nada más no seleccionar toda la tabla paciente donde el documento de identidad sea el que yo le pase por parámetro. Tal como está acá. Y aquí en el diseño. Esta es uno que hicimos una clase anterior, ¿no? Fíjense, tengo que tener, me declaro una variable de tipo DataReader y ahí llamo a mi método buscar al paciente por carnet de identidad y le paso el parámetro que está en el textbox. Y lo que tengo que hacer es ir mostrando uno a uno los valores de acá. ¿Ok? Esto me lo copiar para adaptarlo acá en mi código de acá para hacerlo un poco más rápido antes que se acabe la clase. No, entonces cuando yo le doy clic buscar acá, obviamente tiene que haber colocado un carnet de identidad aquí. Le va a dar clic en buscar y lo que va a hacer es obtener toda la información que necesito. Vamos a hacerlo esto para que sea más... Llamo al método buscar paciente por documento de identidad y le mando el parámetro de mi textbox, lo que contenga el textbox doc ID, ¿cierto? Aquí me sale un error porque tengo que declararme o tengo que instanciar en este formulario, tengo que llamar a la biblioteca using system.data.sql client, si no me equivoco. Ahí está. Con el system.sql client, ahí ya yo puedo hacer uso de una variable de tipo SQL Data Reader. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ejecutar, voy a llamar a este método contiene una instrucción select, que es esto de acá, ¿no? Este select me va a obtener toda esta información de acá. Eso yo tengo que almacenarlo en algún lugar en mi interfaz. Ese lugar va a ser una variable de tipo SQL Data Reader. Yo le voy a llamar a mi variable registros. ¿Ok? Esa va a ser mi variable donde voy a almacenar toda la consulta SQL. Y lo que hago acá es ir mostrando la información txt nombre.text. Aquí me falta cerrar uno. Okay. Me declaro una variable de tipo SQL Data Reader en la cual voy a almacenar toda mi consulta, ¿no? Mi consulta en este caso es buscar los pacientes por el documento de identidad. Eso lo almaceno en mi variable de tipo registros. Y esta condición de acá es simplemente para indicar de que si no hubiera ningún registro, entonces no va a hacer nada, o lo que puedo hacer es mostrar un mensaje que diga messagebox.show no se encuentra ningún paciente registrado con ese carnet de
Solamente un mensajecito. ¿No? Porque acá puede ser que yo introduzca un valor así. El select me lo va a ejecutar, pero fíjense, no me obtiene ningún valor, ¿cierto? Entonces, si no obtiene ningún valor al leerlo, se va a venir por acá y me va a decir que no se encuentra ningún paciente registrado con ese carnet de identidad. Pero si hubiera registro, entonces lo que va a hacer, aquí tengo que ir mostrando campo por campo los valores, en este caso lo que hay almacenado en el registro, el campo nombres, porque eso se llama, ¿no? Tengo que mostrar nombres, AppMat, email y teléfono. Pero vamos a colocarlo ahí ahorita. Vamos a hacerlo ejecutar. Vamos a llamar a personas, pacientes, registro. Entonces yo le digo 4662179, le doy buscar. Y aquí, bueno, ahorita solamente programé para el nombre, ¿no? Lo que tengo que ir haciendo es colocando todos los datos de cada uno de ellos, de esos valores de ese campo. Entonces aquí le voy a aumentar. Déjenmelo copiar esto porque es prácticamente lo mismo. Nombre, apellido paterno, materno, email y teléfono. Paterno, paterno, y teléfono. Ahora aquí lo que tengo que colocar son los nombres de los campos de mi tabla. Ese campo se llama nombres, el otro es AppPat, AppMat, email y teléfono. Entonces tengo que colocarle esos mismos campos que estoy obteniendo y que estoy almacenando toda esa información aquí en la variable registro. AppPat, AppMat, email, teléfono. Eso se llama, ¿no? AppPat, email y teléfono. Entonces lo hago funcionar de nuevo. Aquí lo vamos a poner. Igual voy a poner que txt toc.id punto focus. Eso en caso de que no hubiera ninguno, que el puntero el puntero me lo vuelva a poner en el doc.id, nada más para eso. Ok. Entonces ahora esto va quedando algo más o menos así. Le doy registro. Ahora sí, 4662.179, le doy buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Le faltó una M. no está mal escrito acá. ¿M? Había Sí. había una P de más. Ah, No es APM. App. Ah, App. ya. Mat. Cierto. app. Ah, App. Mat. Hay una P de más, ¿no? Ahí. Y app. Ahora sí. Entonces me voy a paciente, registro. Ahora sí ya me obtiene toda la información. Y ahí ya más tiene una operación de sistema, ¿no? Busco el código. Aquí no es. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí.
Ahora la actualización, toda la operación la vamos a hacer desde aquí mismo del sistema 46.62.179. Vienen y me reclamaron que tan mal escrito el nombre. No es William, es William y no es con H, es sin H. Y mi teléfono es otro. Y le doy modificar. ¿Qué pasó? Esto está abierto. ¿Qué pasó? Uy. Se colgó, ¿qué más? Se colgó el sistema. Y así es como sucede en la caja cuando le dicen se colgó el sistema. Creo que tiene que darle al botón rojo, acuerdadito. Sí, ahí si no, no sé por qué se detuvo. A El ver, vamos a sistema, hacerlo correr, ¿no? el sistema. Palmar. Ahora vamos a ver si lo podemos. ¿Se entiende? Si no, ¿cuál es la operativa del sistema? Bueno, vamos a darle aquí a ver que le peló el carnet, le damos a buscar y ahí me dice, no se encuentra ningún paciente registrado, ¿no? Se viene por esta otra parte de acá, ¿no? No hay ningún registro, es decir, obtiene vacío, se viene por acá, no se encontró ningún paciente en la base de datos. Pero si lo pone biencito. No, ¿qué pasa acá? Esto está realmente... está pidiendo que haga un close. No sé si me está pidiendo que cierre la consulta. A ver. Puede ser, sí. Actualizamos los datos. Ahora sí. La información fue actualizada correctamente. Se cierra. Vamos a volver a buscar de nuevo a este paciente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya está bien. No se llamaba William, se llamaba Juan Carlos. Le damos modificar, actualizar. Uy, no se encuentra información. Ah, no era ese, es que termina en 9. Buscar. ¡Ah! Ya se colgó de nuevo. Ah, me está faltando hacerle un close en algo. No, pero bueno. Para no hacerlo mal, algo bien sido las 6, ya nos pasamos ahí del tiempo. Pero se entiende, ¿no? La funcionalidad que tiene que tener. Sí, se entiende. ¿No? Ya tenemos la funcionalidad de buscar, es decir, cuando pongamos la información ahí, tenemos el guardar, tenemos el modificar y tenemos el cerrar. Generalmente en un sistema no hay estos dos botones de guardar y modificar, es uno solo, actualizar se llama, ¿no? Ya sea si no existe, lo crea, y si existe, lo modifica. Eso lo vamos a ir mejorando conforme vamos evolucionando en el sistemita. En otra clase vamos a aumentarles más componentes, más cositas para que se vaya viendo ya más
más robusto, y cuando lo tengamos se van a dar cuenta de que replicar, hacer el formulario de registro de los médicos va a ser como que copiar, pegar, y nos va a servir el mismo, lo mismo que hemos hecho, ¿no? ¿Les parece? Sí. Está bien. Parece complicado esta clase conexión, se las voy a pasar. Un poco. Pero no tan difícil. Esta de aquí, esta conexión, se las voy a pasar, así el otro día se la subí, ¿no? Para que traten ustedes de replicarlo o ir haciéndolo también, ¿no? De una forma más, para que vayan practicando, para que lo tengan ahí más